Muy bien, Shabbat Shalom. El Eterno los bendiga. Los vamos a iniciar. La porción Shemot. Shemot. Iniciamos un nuevo libro de la Torá, el segundo libro de la Torá. Y aquí hay un pequeño cambio. Después de ver el primer libro, cómo el pueblo de Israel se empezó a formar, cómo empezó a un descenso. Desde que Hashem hizo la creación, vimos que había como 2300 años. Eh, y podemos ver aquí, por ejemplo, el pueblo de Israel que hubo un descenso. ¿Cómo sabemos que es un descenso? ¿Dónde inició Abraham? El llamado de Abraham, ¿dónde fue? Ur de los Caldeos. Fue llamado a venir a la tierra. Y de la tierra fue a rodear la tierra de Israel, obviamente. Sabemos que estaban los cananeos ahí. Y luego hay un descenso de toda la nación. Bajó Abraham a Egipto, subió. Isaac no se le permite bajar. Y Jacob pide permiso a Hashem para bajar, aunque sabía que su hijo ahí estaba. Entonces, es un descenso de la nación de Israel bajar a Egipto, considerando lo que está en una posición más alta, considerando lo que está más al norte, considerando de cualquier forma, es un descenso de la nación. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, Shemot, si lo iniciamos, como nos habían enseñado, una cultura más de este lado, una cultura más diferente, lo vemos como el libro de Éxodo. Y vamos a ver qué diferencia hay entre Éxodo y Shemot. Si aprendemos la escritura de una manera un poquito más enfocada en el hebreo o la escritura un poquito más en lo que quiero dar a explicar, ¿no? Entonces vamos a ver una pequeña diferencia. El libro, siempre todos los libros se llaman como la primer palabra que inicia. ¿Sí? Bereshit significa en el principio, Shemot significa nombres, y así comienza nuestra porción, nombres. Entonces, vamos a iniciar de una vez. Baruch et Adonai Mevorach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol hamamim benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorah. Amén. Shemot 1 del 1 al 5. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron a Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isahar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob, 70, y José estaba en Egipto. Si vemos el acomodo, ¿qué acomodo tiene aquí la Torah? ¿Qué acomodo nos está enseñando aquí el Moshe? ¿Es el orden de nacimiento? ¿Es el orden de nacimiento de los hijos? ¿Sí? Lleva una secuencia del orden de nacimiento, pero no exactamente el orden de que nacieron todos. Lo pone por las mamás, orden de las mamás. ¿Sí? Estos seis primeros, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isahar y Zabulón, son de Lea. Benjamín, Raquel. Dan, Neftalí, Bilha. Ajá. Y Gad y Aser, Silpa. Silpa. Ajá. Lo pone en orden de las matriarcas. ¿Sí? Cuatro matriarcas. El cuatro vamos a ver que tiene un símbolo bien, bien especial. Toda la Torah, cuando nos habla de cuatro, de hecho ahorita vamos a ver cuatro. Faraón menciona cuatro aspectos de la nación de Israel. Cuando vimos el libro de Génesis, no sé si se acuerdan, espero que se acuerden que vimos que había cuatro exilios para la nación de Israel. Yo sé que sí se van a acordar. El cuatro tiene que ver con una puerta. Entonces, el cuatro es algo bien importante que vamos a ir viendo vez tras vez y se acomoda de una forma como es una puerta para la nación de Israel. Como entender, hay cuatro puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. Es una forma donde Israel iba a ser dispersado. Entonces vamos a ver si dentro de estos, la forma de leerlo como Éxodo, que lo conocemos, que sí lo conocimos en el campamento anterior,
o verlo como Shemot. ¿Qué te lleva a entender un poquito más? Si lo leemos simplemente Éxodo, ok. Ese Éxodo es una migración de un pueblo. La salida de un pueblo, la movida de un pueblo que se mueve de un lugar a otro. Eso es lo que podemos entender de acerca del Éxodo. Una migración. ¿Sí? ¿Qué más podemos entender de Éxodo? ¿Qué más se les ocurre? Que nada más se oye las palabras Éxodo, liberación, libertad, un camino a la libertad. Más bien sinónimos del Éxodo, ¿no? Pero no nos dicen nada más allá. Una salida, sí. Pero por ejemplo, si vemos Shemot, Shemot, nombres, ¿qué es mejor, una salida o tener un nombre reconocido delante de Hashem? Que tu nombre sea reconocido delante de Hashem. Cuando empezamos a ver las fiestas, desde Pesach hasta Yom Kippur, vamos a ver qué pasa en Yom Kippur, qué pasa de Rosh Hashanah a Yom Kippur. Que nuestro nombre sea inscrito, Rosh Hashanah, trompetas, hasta Yom Kippur, que sea sellado. O sea, que tengamos un nombre escrito en el libro de la vida reconocido delante de Hashem. Entonces es más importante tener ese nombre inscrito en un libro o un nombre reconocido delante de Hashem. ¿Sí? Eso es Shemot. Shemot es el plural de nombres. Shem es nombre, Shemot es simplemente el plural. Ahora, si vamos un poquito más allá y empezamos a ver los números, porque en el hebreo, la misma letra, recordemos que tenemos números. ¿Sí? No existe un número, sino la misma letra tiene un valor numérico y ese valor numérico tú lo sumas y te da 400 de la tab, 6 de la bab, 40 mem, shin 300. Sumas todo, te da 746. Arizot te da también lo mismo. Tiene el mismo valor numérico, Arizot. ¿Y qué es Arizot? ¿Qué se imaginan que es Arizot? La semana pasada veíamos que el nacimiento de un primogénito, ¿no? Que Egipto representaba ese conducto o esa estrechez que significa algo como estrecho, que es como si fuera el nacimiento de un primogénito, el nacimiento de un niño que pasa por un canal estrecho, ¿sí? Entonces, una vez que nace el niño, ¿dónde lo pondrías? Una cuna. Arizot son cunas, 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 donde pones al niño, donde duerme el niño, una cuna, ¿sí? Entonces quiere decir que estos nombres están relacionados con cunas. ¿Qué dijimos que era Egipto para la nación de Israel? ¿Qué hubo en Egipto que vimos que sucedió con la nación de Israel? Lo vimos en esta porción. No hubo nacimientos, no hubo mucho nacimiento, no hubo una reproducción a gran escala. ¿Qué necesitabas? Lugares donde poner los niños, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya entendiendo Shemot, dices, tiene una misma relación con cunas, con nacimientos. Entonces ya nos da otro entendimiento, tiene el mismo valor numérico, las letras no se parecen, está en plural también, pero nos da entretenimiento, nos dice, ok, nacimiento de niños, Shemot es igual que cunas, como nacen muchos niños, ya entendemos, es otro. Ahora, hay otra palabra, Nazrut. Nazrut, ¿qué es Nazrut? Tiene igual, mismo valor, 406 de Bab, aquí no sé por qué le puse 600, pero es 200, eh, 90 y 50 serán 400 más 200 son 690, 640, digo 746. 746, que es Nazrut.
La raíz de Nazrut es Netzer. Netzer es como un tallo, un brote, algo que va creciendo, algo que va a salir. En hebreo, Nazrut es cristianismo. Cristianismo. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está la nación de Israel? Si en ese entonces hubo un descenso de Canaán a Egipto, ¿dónde está el segundo éxodo? El segundo éxodo que habla Jeremías 16, del 14 al 16, ¿se acuerdan? Habla de un segundo éxodo que nadie va a recordar el éxodo de Egipto, sino vive Adonai, que sacó a su pueblo de toda la tierra donde fue esparcido. Entonces, ¿qué significa esa palabra? Nazrut, cristianismo. Ahí se reprodujo el pueblo. Fue como una matriz, fue como algo que necesitaba criarse en ese ambiente para luego reconocer. ¿Qué piensan ustedes? Ahora, cristianismo lo podemos ver como el cristiano, pero cristianismo realmente, en hebreo, cristianismo es un católico, todo el que cree en Cristo, ¿sí? Entonces, todo el catolicismo, todo el cristianismo y todas las ramas que hay de ahí. ¿Mm? Y podemos entender lo mismo que les pasó en Egipto, asimilación, asimilar creyendo que estabas bien. De hecho, ¿cuándo se quejó el pueblo de que los maltrataban? ¿Cuánto tiempo se tardó el pueblo de decir, soy maltratado? De 430 años fue la salida, ¿sí? Ahorita vamos a ver, se tardó más de 400 años desde Abraham, duró el pueblo asimilado a Egipto y no tenía problema con Egipto. No había ningún problema con vivir en Egipto. Así nosotros muchas veces podemos estar en un lugar y no tenemos problema, parece bueno, pero llega un tiempo que dices, esto no es bueno. Hay algo más que Hashem tiene para nosotros, pero Nazrut tiene lo mismo que, le digo, es la misma raíz, comparte la misma raíz que Netzer. Netzer es un tallo, un brote. Entonces quiere decir que ahí empezó un brote, ahí empezó una semilla que plantó Hashem en nosotros para que pudiéramos ir creciendo. No es la verdad, pero es una tierra donde utiliza Hashem para reproducción. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Mismo valor de Shemot. Ahora, al final de los días, Hashem conoce a cada uno de nosotros, ¿o no? Hashem tiene el nombre o los nombres de cada uno de su pueblo. ¿Sí? Aún y que están en el exilio, aún y que están en Egipto, aún y que están en otra religión, aún y que están donde sea, Hashem conoce el nombre de cada uno de ellos, de nosotros. ¿Sí? Tiene más sentido. Y o comparten el mismo valor numérico, dices, pero en el hebreo tiene ese otro nivel o ese enseñanza extra que te da si hay dos palabras que se tienen el mismo valor numérico. Pueden ser completamente diferentes, pero lo que los une en el hebreo, dices, ok, aquí hay algo más. Si lo vemos en español, nombres y cristiano o cristianismo, no tiene un sentido. O nombres, cristianismo y cuneros, no te hace sentido. Pero ya cuando lo ves en el hebreo y tiene el mismo valor numérico, hace una alineación. ¿Sí? Muy diferente en el español o inglés. Tenemos una palabra, geash. Geash es surgir, surge, le habla a un hombre. Pero geash no comparte el mismo número, pero es la mitad del valor. ¿Será de alguien que tiene que surgir no una vez, sino dos veces? ¿Será que no hay un primer éxodo, sino un segundo éxodo también?
¿Será que el éxodo de Egipto es una enseñanza de algo que se va a repetir? Algo que se repite dos veces, surge, pero ese de surgir se lo dices a un hombre. ¿De dónde surgirá el hombre? Surgir es brota, crece, como Netzer, brota de la tierra. Un brote sale de la tierra y va creciendo. De la tierra, así como estás de un Egipto, de la nación, se le hace un llamado al hombre para que brote. ¿Y a dónde tiene que volver? A Hashem. ¿Cómo sabemos que tiene que volver a Hashem? Mire, ¿cuánto fue el tiempo que pasó la nación de Israel en Egipto? Según Shemot 12:40. 430 años. ¿Sí? Y la semana pasada habíamos visto esos números de Abraham, de Isaac, Jacob. Y vamos a ver qué tienen que ver. ¿Traen calculadora? Para que no me crean a mí. Abraham fue llamado cuando tenía el 75 años, ¿sí? Estamos todos de acuerdo ahí. Ese es el inicio, ese es el llamado que le hace Lej Lejá, sal de tu casa, tu tierra y tu parentela. Y se le hace una promesa que de tu descendencia van a ser una gran nación. Aquí es el origen de lo que de la promesa de Hashem. De ahí, ¿cuántos años pasaron para que naciera Isaac? 25 años tuvieron que pasar, ¿sí? Y luego Isaac se casa con Rebeca. ¿Y cuántos años pasaron? Porque Rebeca dice que estaba como desesperada, quería hijos y no tenía hijos, y luego sale embarazada y luego tenía un problema con los hijos que estaban peleando en el vientre. ¿Cuántos años pasaron a que Isaac fue padre? 60 años, ¿sí? De que nació Isaac a que fue papá fueron 60 años. Entonces, Jacob tuvo a Joseph. La semana pasada sacamos todo lo que tienes que irte hacia adelante y luego regresarte para sacar exactamente la edad que tenía Joseph, digo, la edad que tenía Jacob cuando nace Joseph. Tenía 91 años, ¿sí? Joseph es vendido o es traicionado por sus hermanos cuando tenía 17. Y el último que vamos a sumar es cuando se vuelven a reunir, cuando están todos reunidos como congregación, pasaron 22 años. ¿Cuánto nos da eso? 315. 200. 215. Ok. Recordemos que es un descenso. Abraham viene en un descenso. Y para subir, otra igual. 215 más 215, ¿cuánto te da? 430. ¿Sí? Entonces, esto nos está enseñando que el descenso es para reunir y multiplicar al pueblo en Egipto, no en la tierra. Esparcir al pueblo, lo mismo que le pasó a Abraham de ser esparcido por recorrer la tierra, subir, bajar, es lo mismo que le iba a pasar al pueblo al final de los días. En el aspecto micro, lo podemos ver, aquí se reúne el pueblo, aquí se reúnen los 12, aquí conocen al Salvador, al Mesías, que los lleva de vuelta a casa. ¿Sí? Pero el camino a casa es otro parecido. Entonces ahora vamos a ir viendo cómo una vez que se reconoce, que se junta el pueblo, cómo es el ascenso. Una vez que se reúne, que se tiene una identidad de la nación de Israel, viene una traición. Traicionar y luego se va a hacer el aspecto que quien te hizo cada uno. Por eso el nombre es bien importante. El nombre que tienes indica mucho de quién eres. El nombre que tú posees indica todo lo que va a suceder en tu vida. Lo que hizo Joseph, vamos a ver que es parte del regresar a casa.
lo que hizo Jacob, lo que le pasó a Isaac, y Abraham es ya la salida de Egipto, es el regreso a casa. ¿Qué significa Abraham? Padre, no de una nación, sino multitud de naciones. Padre de multitud de naciones. Entonces, una vez que se congrega, Israel tiene que ir subiendo hasta que sea una multitud de naciones y que tenga el patriarca Abraham, Isaac y Jacob. ¿Sí? Dice, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Siempre en la muerte de un justo o en la muerte de una del parte del pueblo, viene un cambio para la nación. Siempre ocurre algo, siempre pasa que muere alguien importante dentro de la nación, es el último, es el mayor, es el más joven, pero hay algo que tiene en especial esa persona que muere, y hay un cambio radical en la nación de Israel. ¿Sí? A partir de que murió José, ¿qué le pasó al pueblo? A esclavizarse, a asimilarse. La esclavitud vino a partir de José. Digo, a partir de que muere José, muere toda esa generación, porque menciona toda la generación de sus hermanos. Ahí empieza un pueblo a asimilarse. Y un pueblo que tú lo ves sin problema, asimilado y sin problema, alejado de Dios y sin problema. Nunca con la intención de irse de ahí. Nunca hay intención de irse. Se reproduce grandemente y todo lo ven normal. ¿Sí? Entonces, vamos a ver algo que sucede cuando el pueblo está como congregación. Digo, vamos a ir hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba? Porque si ya hubo un descenso, ahora el mismo forma de subir. ¿Sí? Primero es la congregación. Shemot 1:7 dice, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados, fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Aquí habla de la tierra como Egipto habla como una forma simbólica de que representa el mundo. Egipto es el mundo de aquel entonces. Entonces, si lo mismo que sucedió ahí va a suceder al final de los días, la tierra, el mundo completo representa lo mismo que sucedió ahí. Una congregación o una multiplicación del pueblo. Pero lo interesante es que menciona 4 palabras. Fructificaron, multiplicaron, fueron aumentados y fortalecidos. ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Por qué menciona 4 palabras? ¿Por qué no más? Fueron muchos y ya. ¿Se acuerdan que había 4 exilios que había mencionado? Que eso viene en Bereshit 1:2, que lo vimos en Génesis, cuando dice que la tierra estaba desordenada, vacía, en tinieblas y sobre la faz del abismo. ¿Qué representaba el abismo? Algo que no termina, algo que continuamente estás cayendo. Un abismo es algo que tú puedes estar en una caída libre, no tiene fondo, muy largo, ¿sí? El cuarto exilio, y representa, lo habíamos visto que representaba las bestias que hablaba Daniel, el abismo representaba la cuarta bestia, una bestia terrible, espantosa en gran manera, que esa bestia parece que tiene algo que no termina, algo muy largo. Y lo podemos ver desde que fue destruido el templo hasta nuestros días, ha pasado mucho tiempo y parece que no termina. Parece que no vemos el final de esa bestia. Porque si vemos en la antigüedad, ¿qué pasaba cuando Israel derrotaba a las bestias? Cuando Israel volvía a la tierra, reconstruyó el templo. La primera vez con David se construyó el templo, con Salomón fueron llevados por Babilonia, regresaron, otra vez se reconstruyó el templo, vienen los macabeos, se pelea otra vez por el templo, viene el último exilio de Roma, se pelea, pero ya no hay más que hacer. El templo es destruido.
Y desde esa bestia no se ha vuelto a reconstruir. Entonces, eso representa el abismo de Hom, ¿sí? 4 exilios, pero también vemos 4 formas de multiplicarse del pueblo, ¿sí? ¿Qué es? Parú tiene que ver como algo de frutos, ¿sí? Parú tiene que ver con frutos. Eh, Yisretsu es como algo de hormigas. ¿Cómo son las hormigas? Bien trabajadoras, ¿ok? ¿Y cuándo trabajan las hormigas? ¿Y cuándo dejan de trabajar? Tiempo de calor. Y en tiempo de invierno se guardan. Tenemos una profecía así. Cuidad que no llegue Shabbat ni invierno, porque no es tiempo de reproducción, porque no te preparaste. La hormiga se prepara para el invierno mientras puede y tiene el tiempo para juntar, para comer, para lo que sea, antes de que llegue el invierno. Esa profecía que viene en Mateo 24 dice, cuidad que no sea, tu vida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Por qué dice que no sea en invierno? Porque no nos preparamos para ese tiempo, ¿sí? Día de reposo. ¿Qué haces? ¿Qué es un día de reposo? ¿Qué es un Shabbat? ¿Cómo conocemos el viernes? Yom Shishi. ¿Qué es Yom Shishi? Día de preparación. Te preparas para Shabbat. Y lo igual para el invierno. Te tienes que preparar para el invierno. Por cierto, esta semana viene una pequeña onda fría. Pequeña. No más 2 días. Pero hay que prepararse para eso. Ya tienen el pan, chocolate y todo. Multiplicación, fruto y como las hormigas. Yirbú, Yirbú tiene que ver algo como cultura. Yo sé que esto tiene que ver, ¿no? Así como viene aquí la traducción, aumentados, esos Yirbú multiplicaron, estos Yitretsu, fortalecidos es Yosmu, pero esto tiene que ver con la cultura. La palabra Tarbut tiene la misma raíz que esta y tiene que ver con cultura. Este es Lishrots, es hormigas. Pri es fruto. ¿Qué tipo de cultura? Cultura agrícola, es una preparación. Cultura tiene que ver con una identidad también. Si tú conoces un tipo de cultura, tiene una identidad, tiene ciertos rasgos que tú puedes identificar. En esta nación, simplemente las personas, la forma de comer, tú sabes de qué parte de Estados Unidos es, ¿o no? La forma de hablar, el acento que tienen, te identifica. Igual en México. La religión, la forma de alabar a tu Dios, también te identifica. Entonces hay una multiplicación cultural o forma de alabar a Hashem. ¿Sí? Y Yotmu tiene también que ver con Matsama. Matsama es un país poderoso. Aquí no lo traduje, perdón, eh, pero es un país muy poderoso. Una nación poderosa. ¿Por qué Faraón tenía miedo del pueblo de Israel? Se hizo grande, se hizo mucho y lo vio como más poderoso que nosotros. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se va a multiplicar con la nación de Israel. Una congregación como si fuera mucho fruto, como si fueran hormigas, como un aspecto cultural que tienen, una identidad que tienen, y es una nación poderosa.
¿Sí? Esa es la congregación de Israel. Eso es lo que va a suceder con Israel. Por cierto, Yotsumo, tenemos que ver, este tiene una misma raíz de país poderoso con Etsem. La semana pasada no sé si alcanzamos a ver la palabra Etsem. ¿Qué es Etsem? Tree, no. Eretz. Bones, huesos, huesos. ¿Dónde está la vida del hombre? En la sangre. ¿Dónde se genera la sangre? Los huesos. ¿Por qué José pidió que se llevaran sus huesos? No, a él lo enterraron al otro lado. Ujú. Bueno, fuera de Egipto. Pero ¿qué representan los huesos? ¿Por qué dirías, llévate mis huesos? Ahora, esto está bien interesante, porque tiene el país más poderoso, tiene una relación con los huesos, tiene una misma raíz con hueso. Digan, ¿se acuerdan de Ezequiel 37? ¿Qué habla? Huesos secos. ¿Y qué van a pasar con esos huesos secos? Volver a vida. Van a volver a tomar vida. No se deben incinerar. No, no. Se ha considerado la incineración, quítela, táchela, no se debe incinerar. Porque en sí es una resurrección. Tiene que ver con resurrección. Porque dice que al final de los días, los muertos en Mashiach resucitarán primero. ¿Qué hay de esos? ¿Dónde están? En la tierra. ¿Y qué es lo que va a resucitar? ¿Los huesos secos? ¿Van a volver a vida? Tiene que ver con eso. Tiene que ver con resurrección. Tiene que ver con resurrección. La palabra Etsem, ¿sí? Mira, su valor numérico es 200. Ain 70, Sadi 90 y 40 de Men. Sí, aquí la puse, es un mem Sofit, yo sé, pero más que nomás lo saqué de aquí de la raíz. Entonces es la otra mem, la que es cuadradita cerrada. Pero quiero que vean algo. ¿Cuántos huesos se dice que tiene el cuerpo humano? 206. Pero hay algo que dicen, ok, 206 es algo bien clásico, pero hay ahorita unas discusiones de los doctores que si, o los científicos que pueden ser hasta 210 dependiendo de cada una de las personas y, ok, no pasa nada. Etzem, si tú le pones los 206 que decimos que tenga la misma raíz de Etzem, vamos a decir Otzem. Y Otzem es cierro, cerrar, algo, una orden, yo cierro, ¿sí? Pero si dices que hay 210 huesos, como dicen algunos científicos que son, es Yatzom. ¿Qué es Yatzom? Para empezar, ya nomás con que tenga una ayuda aquí, te habla de un futuro. Es Él cerrará. Él cerrará. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el que va a levantar esos huesos secos? Hashem. Los va a traer a vida de nuevo. Porque en los huesos está la vida. En los huesos está la vida. Por eso es la importancia de que cuando alguien muere, que sea enterrado. Bíblicamente no hay nada
escrito que hagas eso. Porque lo que sí está escrito es que dice que somos polvo y al polvo volvemos. Y realmente el entierro de una persona judía es una caja de madera súper sencilla, súper sencilla, nada de metal, porque el metal impide que vuelvas a la tierra. Prácticamente te encierran en un frasquito. Lo mismo que con los que incineran, los encierran en un frasquito, ¿sí? Es una caja súper sencilla de madera que se pudra fácilmente, incluso hay ciertos agujeros abajo. Se entierra el mismo día, no se hace un sistema, una velación de 3, 4, 5 años que hacen hasta semanas. Es el mismo día. El día que muere es el día que vuelve a la tierra. Y se hacen esos agujeros ¿para qué? Para que lo más pronto que pueda volver el cuerpo a la tierra, de donde fue tomado, de donde fuimos tomados. No tenemos esa cultura. Aprendimos de este lado, pero hace sentido que te encierran en una caja. Nunca vuelves a la tierra. Y la escritura dice que somos polvo. Dígame. Ajá. León, tú entiendes que ellos murieron de una forma muy diferente. No fue algo que pidieron morir. O sea, no es algo que ellos pidieron morir. Eso es completamente diferente. Pero cuando tú tienes la intención de que, ¿qué es lo que hace una persona que, vamos a decir, normalmente en nuestra cultura, te encierran en un cajón de lata, metal, para que tu cuerpo no vuelva a la tierra? Si te incineran, ¿qué hacen? Te queman, obviamente, ¿no? Pero ¿dónde ponen tus cenizas? Te ponen en un frasquito, ¿no? Y hay gente que todavía incluso las trae aquí colgadas. Sí, no, hay hasta servicio de perros que si se muere tu perro te lo incineran y te lo ponen aquí en un collar. Existe. Una idea de negocio si quieren hacerlo. Ujú. Sencilla, de madera. Ujú. Sí, hay de madera. Hay de madera. Y la más sencilla. Realmente lo menos que puedas hacer. La ignorancia de una vez. Y Hashem considera eso. Cuando lo haces por ignorancia. Pero una vez que sabes, dices, y lo haces, se llama rebeldía. Y la rebeldía es diferente a la ignorancia. La rebeldía es que tú ya sabes y aún así dices, pues porque yo quiero, ¿sí? Si no quieren ver a alguien ahí, pagas consecuencias. Es verdad, pagas consecuencias. Pero delante de Hashem hay pecados. Acuérdate que tenemos dos tipos de ofrendas de pecado, ¿sí? Un pecado por hierro, por ignorancia, porque no supiste que lo hiciste, y el otro pecado si es ya conocimiento. Ya tienes conocimiento y lo haces todavía. Ahora sí hay un pequeño, se me resbaló, sí sabía, pero no lo entendía, ok. Pero hay otro pecado de que dices, pues, ¿qué lo quiero hacer? O sea, ¿por qué Hashem me pone reglas que yo no quiero guardar? Si quieres hacerlo, es tu libertad.
Pero hay una Torah que tú te puedes regir por eso y hay otro, tu propia Torah. Al final del día, normalmente, si vemos, incluso los reyes, Hashem pone los reyes. Y esos reyes, si tú lo ves la historia de los reyes, y hacía lo justo, lo recto, delante de los ojos de Hashem. Pero llega un momento en que se envanecen. ¿Qué es envanecerte? Creer, hacer tus propias leyes, creer que la Torah está aquí y tu pensamiento está acá, que tus propias leyes son mejores, eso es envanecerse. Y todo el tiempo, y siempre ha sucedido. Al final de los días, una persona que se levante como un falso Mesías, de verdad, va a parecer muy bueno, va a hacer cosas muy buenas, pero espera la traición, espera la traición. Tiene que venir, sucede siempre, ¿sí? Entonces, volviendo a Edse, con los huesos, de ahí viene la vida. Puede ser que un ser humano que ya tiene los 206 huesos formados, si tú quieres 210, está bien. La mayoría nos quedaríamos con los 206, pero es alguien que él cerró, él formó. Hashem formó y Yatzom, él cerrará. Y habla en tercera persona. Y siempre que se refieren a Hashem, no se refiere en tú, se refiere en él, en tercera persona. Todo el tiempo en hebreo vas a ver, en Hashem te refieres no como mi papá, no como no como una persona que está así cerca, sino se refiere en la escritura como él. Hu, es la palabra Hu, es él en tercera persona. Hu a Elohim. Y lo hemos visto muchas veces. ¿Sí? Entonces aquí es él cerrará. Interesante que de ahí viene la vida. Joseph pidió que se llevaran sus huesos, porque ahí viene la vida de Joseph. Y llévense los huesos porque él sabía, dice, Hashem los va a visitar. Hashem va a venir. Llévense mis huesos. ¿Sí? Y luego viene, uy, se va bien rápido. Luego viene la traición. Vemos congregación, se está congregando todo el pueblo. Y luego viene una traición. Dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a Joseph y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Dos cosas. Se levantó un nuevo faraón, dice que no conocía a Joseph. ¿Qué ve ahí de raro en las palabras de faraón? Y dijo a su pueblo, he aquí que el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ok, pero no conocía a Joseph, pero sí conocía a Israel. ¿Quién es primero? Tendrían fama. Entonces, si tienes esa fama de los hijos de Israel, ¿quién es Israel? Jacob. ¿Y Joseph es antes de Jacob o después de Jacob? Entonces, este faraón no conoce lo que hizo el hijo y conocía al padre. Este faraón no va a reconocer lo que hizo el hijo. Al final de los días va a ser un faraón que no reconozca lo que hizo el hijo. ¿Quién es el hijo? ¿Quién es el hijo? El hijo del hombre. Tiene que ver con Yeshua. Lo que hizo el hijo no lo va a reconocer el faraón del final de los días. ¿Sí? Pero sí reconoce a Israel. Sí reconoce a Jacob. Pero dice es mayor y más fuerte. Y fíjese lo que menciona. Dice, seamos sabios.
Le hablas, le dice como que esto es sabiduría, acabar con ellos, evitar que se multiplique. ¿Cómo evitas que se multiplique una nación? Controlando los nacimientos, ¿sí? Todas las naciones que controlan los nacimientos evitan que el pueblo se multiplique, en todos lados, en todo el mundo. En todo el mundo está pasando eso. No somos los únicos, no es la única nación, en todo el mundo. Y eso es algo bien poquito, ¿eh? No, no es una gran nación eso. Es algo, los medios dicen que es bastante, pero es algo muy pequeño. El problema es las personas heterosexuales, ¿no? Que no están queriendo tener niños. Las nuevas generaciones, no niños, no niños. El pueblo está yendo hacia abajo. Pero porque es un control que tienen de no multiplicación. Y le llaman sabiduría. Entonces, ¿qué hizo? Vamos hacia arriba. Viene una traición. Ese soberano va a traicionar. ¿Sí? Primero vemos cómo se congregó todo el pueblo, cómo se multiplicó y lo vieron una traición. Un faraón que va a traicionar al pueblo. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué hizo Joseph en Egipto? ¿Vacaciones? ¿Tuvo vacaciones en Egipto? ¿Andaba en las pirámides? Antes de engrandecerla, ¿qué hizo? Antes de la hambruna, ¿qué hizo? Lo que hizo Joseph siendo nada. Digo, ya cuando era soberano, éramos diferente. Pero ¿qué hizo Joseph cuando no era nada? Trabajo. Entonces dice, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés, por cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios tenían a los hijos de Israel y a los egipcios hicieron que servían a los hijos de Israel con dureza. El pueblo de Israel se quejó por esto. Después, ¿qué tan después? Se empezaron a quejar cuando Moshe regresó a Egipto. ¿Qué edad tenía Moshe? 80 años. O sea, aquí estamos hablando, esta parte que estamos hablando de las cargas, el pueblo todavía no nacía Moshe, todavía no nació Moshe, y el pueblo ya tenía cargas. El pueblo no se quejaba, soportaba las cargas. Cuando va Moshe, se quejan, pero primero se quejan de Moshe. Ahorita vamos a ver dónde, en esa parte. Dice, entonces miró a todas partes Moshe y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo el que maltrató al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moshe tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Un hebreo se quejó de Moshe. ¿Por qué? Pero lo defendió. Y no mató a su prójimo, mató a uno del mismo egipcio. No lo veían como autoridad, pero
¿por qué mencionó cómo mataste al egipcio? ¿Acaso veían al Egipto como una autoridad? ¿Como alguien que lo sometía? Porque le dijo, ¿quién te ha puesto a ti como soberano? Aquí iban 40 años. Y en lugar de dar gracias porque me ayudaste, no. ¿Quién te puso a ti? Yo estoy peleando con mi hermano y si él me quiere pegar, no pasa nada. Ese es un complejo el complejo de Estocolmo. Sí, lo hemos oído varias veces. Cuando una persona es secuestrada y se enamora de su cautivador, ese complejo sucede. Sucede. El pueblo de Israel estaba cautivado y no importaba si le pegaban, lo maltrataban, él aún permanecía defendiendo al egipcio. Ándale, algo así. Entonces, pero aquí todavía vemos 40 años y el pueblo todavía no se queja, ¿no? Dice, y aconteció que después de muchos días, bueno, estamos viendo la tarea que hizo Jacob. Jacob fue a Egipto, digo, José, perdón. José fue a Egipto, trabajó como siervo. Después, un trabajo más abajo todavía. Y aún así, ahí él trabajó, ¿sí? Él sabía que su trabajo hablaba de quién representaba. Su trabajo habla de quién es su Dios. Y todo el tiempo lo reconoció, todo el tiempo hizo lo mejor, aun y que era la cárcel, aun y que era el lugar más bajo, no renegó, ¿sí? No renegó. Entonces, pero sabía que conocía quién era su Dios. Entonces, ahora vamos a ver Jacob. ¿Qué le pasó a Jacob? Vamos hacia arriba. Falta Jacob, falta Isaac y Abraham. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos por motivo de su servidumbre, y odió a Shem el gemido de ellos, y se acordó del pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró a Shem, a los hijos de Israel, y los reconoció a Shem. ¿Qué hizo el pueblo? Clamar. ¿Por qué? Por una aflicción que tenía. ¿Qué hizo Jacob cuando estaba con el ángel? Cuando peleó con el ángel. Que lo bendijera, pero ¿por qué fue al ángel? Porque estuvo toda la noche peleando o clamando. Peleando. A Jacob le angustiaba que venía su hermano Saúl. La promesa de que Saúl lo iba a matar. Entonces toda la noche estuvo con el ángel. Lo vemos como peleando, pero ¿qué tipo de pelea sería? Yo me quiero entender que si son peleas como que estaban luchando y el ángel solamente lo tocó el muslo y ya se lo dislocó. Entonces, en oración, en oración, un clamor, un tiempo de angustia. Aquí el pueblo de Israel también tiene un tiempo de angustia, así como Jacob, y clamó a Elohim. Y Hashem escuchó. Hashem escuchó al pueblo. ¿Sí? Hasta aquí vemos esa queja o ese anhelo de ser liberados. ¿Qué edad tenía Moshe? Como 80 años. Entonces vemos que pasó un buen tiempo y el pueblo ha sido esclavizado. ¿Cuántos son? Según el Salmo 119, no me acuerdo el número, pero 70 años son los días del hombre. 70. Y con dificultad llegan a los 80. Aquí la nación de Israel, si tú la ves como un primogénito, como una nación, con dificultad llega a los 80. Estaba llegando con dificultad a los 80 años de Moshe. ¿Sí?
Entonces dice, Moshe le dice, ¿qué les voy a decir si esto no me van a creer? ¿Cómo Moshe sabía que la nación no le iba a creer? Los conocía porque dice, ya los defendió una vez y me corrieron. Estos hombres defendieron a Egipto. Si yo llego y les digo de parte de quién, van a decir, ¿tú quién eres? Por eso Moshe hizo esa pregunta. ¿Y qué les voy a decir? ¿Quién es el que me llama, me envía? Sí. Y respondió Hashem a Moshe y dijo, yo soy el que soy. Y dijo, así diréis a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y además dijo Hashem a Moshe, así dirás a los hijos de Israel, Adonai, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Me ha enviado a vosotros, este es mi nombre para siempre, con él me recordará por todos los siglos. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Por eso las oraciones, por eso la mirada siempre viene Abraham, Isaac, Jacob. Para recordar al Padre. Recordar el convenio. Porque Hashem habló con Abraham, habló con Isaac y habló con Jacob. Y con los tres hizo convenio. Entonces podemos entender que hay un convenio y al estar recordando a Hashem por Abraham, Isaac y Jacob, estamos recordando el convenio que tú tienes con la nación. ¿Sí? Entonces, le dio señales a Moshe. ¿Qué son esas señales? Ustedes la leyeron. La primera, la vara. ¿Qué pasó con la vara? Hizo una serpiente. Le dio tres señales, ¿verdad? Esas tres señales son para el pueblo, para Egipto. A ver, a ver, a ver. ¿Con, con Faraón también metió la mano? Cuando está hablando aquí, estas señales le darás al pueblo. Hashem se las da exclusivas para el pueblo. Sé que las hizo con Faraón, lo de la vara, lo hizo con Faraón, lo de la sangre, ya lo hizo Hashem delante de Faraón. Pero aquí se la está dando para el pueblo. Exactamente. Entonces, esas tres señales tienen una alusión a los templos. ¿De qué forma? La primera señal es que, dice aquí, ellos no creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Adonai. Adonai dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él dijo, échala a la tierra. Y la echó a la tierra, y se hizo una culebra, y Moshe huía de ella. Entonces dijo Adonai a Moshe, extiende tu mano y tómala por la cola. Y le extendió su mano, y la tomó, y se volvió una vara en su mano. ¿Qué entendemos por eso? Si tiene que ver con el primer templo, yo ya les di una pista muy grande, es el primer templo. ¿Qué pasó en el primer templo? Fue destruido. ¿Qué pasó con la nación de Israel? Fueron tomados cautivos y huían de ellos. ¿Sí? Huían de ellos. ¿Por qué? ¿Babilonia representa a la serpiente o no? En Apocalipsis Juan menciona a Babilonia y lo menciona como un dragón, como una serpiente antigua. Ujú. ¿La serpiente de dónde desciende? Cuando no se halló más lugar para Satanás y sus ángeles. ¿A dónde descendió? A la tierra. ¿Sí? Todo esto es simbólico.
descendió a la tierra y anduvo. ¿Cuál fue el castigo de la serpiente? Te arrastrarás sobre el polvo de la tierra. ¿Sí? O sea, este símbolo que estamos viendo tiene que ver con la serpiente que se arrastra en la tierra. Tiene que ver con el primer templo, con la cabeza de los exilios. ¿Se acuerdan que había más exilios? Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, 4 exilios. Esta es la cabeza. Babilonia es la cabeza de esa serpiente. Y luego ya toma el control de la serpiente. ¿Sí? ¿Cuál es la segunda? ¿Por qué llegó la serpiente? ¿Por qué se destruyó el primer templo? Ahora, bueno, conocemos el Nuevo Testamento. ¿Qué habla Apocalipsis de Babilonia? ¿Es la madre de qué? Es la ramera. ¿Y cuál es la principal culpa que tiene esa madre de las rameras? Idolatría. Idolatría. El primer templo fue destruido por idolatría. ¿Sí? Idolatría. Perdón, ¿no? Es que no estoy viendo nada más, estoy viendo para todos lados. Y nunca me enfoco en una persona porque luego se me va lo que tengo que decir. No, necesitan gritar más fuerte. Este, sí, normalmente no creo que lo estoy viendo porque si veo directamente a una persona ya, de hecho ya no sé qué voy a decir. Ok, Shemot. Ok, seguimos. El segundo templo. El segundo templo tiene que ver, dice, ¿qué es lo que hace Moshe? Dice, además, Adonai, mete tu mano en tu seno. La metió su mano en su seno y cuando la sacó de aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno y la volvió a meter en su mano, en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que la mano había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieran a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y cuando habla de la voz de la postrera, no habla de la voz de esta, sino en la final. ¿Sí? Entonces, el segundo templo, ¿qué pasó en el segundo templo? ¿Qué tiene la lepra? ¿Por qué sale la lepra? Vamos a empezar. Lashon Hara, murmuración. Lashon Hara, lo podemos ver en Miriam. Habló mal de Moshe, leprosa. Ya, ahí tenemos el punto. Hablar mal de las personas es la lepra. ¿Qué pasaba en el segundo templo? Diferentes grupos, Shammai, Gilel, todo el tiempo se estaban criticando, todo el tiempo murmurando. Digo, porque, ok, bueno, ahorita ya se pusieron a discutir ahí. Entonces, tiene que ver con la lepra y normalmente uno va a entender cuál fue lo que le preguntaban a Mashiach. Usted conoce el Nuevo Testamento, ¿no? No nos estamos metiendo ahorita en la Torah, Nuevo Testamento. ¿Qué le preguntaban a Mashiach? Mashiach vivió en el segundo templo. ¿Cuáles los más grandes mandamientos? ¿Qué mencionó Mashiach? ¿Cuáles son los dos más grandes mandamientos? Amar a Dios Hashem y a tu prójimo. Ahora, la nación de Israel amaba a Hashem. Había un verdadero celo por Hashem. No querían la idolatría. Sabían que el primer templo lo habían perdido por la idolatría. Era una nación muy celosa de la Torah, tan celosa que no aceptaban que se acercaran más por miedo a que transgredieran mandamientos. Pero olvidaron eso. Amaban tanto a Hashem que olvidaron al prójimo. ¿Sí? Y si lees de los sabios de aquel entonces, de la época de Mashiach, el Salmo de Gilel, el Salmo de Gilel, el versículo favorito de Gilel, tú puedes entender
que todos ellos tenían que ver con el prójimo. Si ves la historia que muchas veces he contado de que llegó una persona que quería saber de la Torá, llegó con Shammai y mientras estoy parado en un pie, quiero que me digas qué es la Torá. Y Shammai lo corrió, estás loco. ¿Y Gilel qué hizo? Porque fue con Gilel también, fue con la otra casa. Y fue con Gilel y hizo, mientras estoy parado en un pie, quiero que me digas la Torá. ¿Cuál fue la respuesta de Gilel? Amar al prójimo, Hashem. Lo demás es comentario. Haz esas dos cosas. Y ya, lo resumió tan sencillo. Esa es la Torá. ¿Qué tienen que ver los 10 mandamientos? 4 mandamientos para amar a Hashem, 6 mandamientos para el prójimo. Ahí está la Torá. ¿Quieres resumirla? Ahí está. Ama a tu prójimo. Si puedes amar a tu prójimo, puedes conectar con Hashem. Si no puedes amar a tu prójimo, no puedes conectar con Hashem. ¿Sí? Entonces el segundo templo tiene que ver con la murmuración. ¿De dónde sale la murmuración? Del corazón. ¿Y cómo llega? Lo que come. Come prójimo, ¿verdad? ¿Te acuerdas que vimos Luego aquí la traigo. Aquí está. La menorá. ¿Sí? Ojos, orejas, ojos, nariz, boca. Y todo desciende al corazón. Entonces todo lo que entra en nuestros portales, todo va a nuestro corazón. Lo que escuchamos, lo que vemos, lo que olemos, lo que comemos, todo va a nuestro corazón. Y del corazón, ¿cómo hablamos? ¿Cómo habla la boca? Lo que hay en tu corazón, habla la boca. De todo lo que nos llenamos, habla la boca. ¿Sí? Entonces, tú nomás escuchas hablar a una persona y de lo que está escuchando, ok, eso es lo que hay en su corazón. Si empieza a hablar y hablar y hablar de algo, ok, eso es lo que trae en su corazón. ¿Sí? Entonces, esa es la que tiene que ver con la segunda señal. La tercera señal dice, y aún, si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en la tierra, y cambiarán ellas de las aguas y se tornarán, perdón, aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. O sea, el tercer templo tiene que ver con sangre. ¿Qué sangre? ¿De Yeshua? Agua que se convierte en sangre. Tiene que ver con sacrificios. Vamos a Apocalipsis 16, del 1 al 4. 16. Ajá. Sí, léalo. Entonces, hay otra señal también para el tercer templo, ¿o no? El único problema es que esto es para las copas de la ira. Esto está sucediendo para los que no obedecieron a Hashem.
¿sí? O sea, es un juicio. Y si vemos aquí, también se convirtió en sangre ya como juicio a la nación de Egipto. Pero antes de que se construyera el templo hay derramamiento de sangre, pero es del pueblo. Esa persecución del pueblo, ese es el derramamiento de sangre. Y Hashem lo pone como señal para que veas, para que el pueblo entienda que viene la redención, para que el pueblo entienda que viene el fin del exilio. Y eso es con el tercer templo. Es algo que va a suceder sí o no. Digo sí o sí. A lo mejor no queremos, o a lo mejor no nos gusta, pero va a suceder. Hay una gran tribulación como nunca ha habido. Tiene uno que entender eso. Entonces, subimos ahora a Isaac. ¿Sí? Ya vamos de salida. Ya me pasé. Isaac dice, entonces Moshe tomó a su mujer y a sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moshe la vara de Dios en su mano y dijo a Adonai, a Moshe, cuando hayas vuelto a Egipto, mire que hagas de delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón y de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Adonai ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Qué tiene que ver con Isaac, mi primogénito? Que era primogénito, ¿sí? No era el único hijo de Abraham, pero era el primogénito de Sara. Uno y único hijo con Sara, el hijo de la promesa, ¿sí? Entonces, ese hijo de la promesa, así como es Isaac, que vamos en ascenso, ya no me falta subir a Abraham. Y Abraham es padre de naciones, padre de muchos, ¿sí? Y eso sucede hasta que salen de Egipto. Entonces, dice, y Adonai dijo a Aarón, ve a recibir a Moshe al desierto. Y esto es algo también que tenemos que entender como profecía o forma del éxodo, cómo se desarrolla. Le dijo a Aarón, ve a recibir a Moshe en el desierto, y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces, contó Moshe a Aarón todas las palabras que Adonai le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moshe y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Antes de la venida del Salvador, antes de la venida del Mesías, antes de la venida del que él va a ayudar a salir al pueblo de la esclavitud, ¿quién se entera primero? Aquí vemos a Aarón, que era Aarón, el hermano, pero ¿de qué tribu era? Leví. Se preparan los levitas primero. Si ahorita ves en la nación de Israel, hay levitas, hay un sacerdocio que se está preparando. Está la menorá, está el altar, están las vestiduras, está la vaca. El levita se está preparando. ¿Por qué se prepara? Si vemos, Aarón fue el primero y fue con los ancianos de Israel. Ve a recibir a Moshe. Aarón o levitas se enteran primero o son los que se mueven primero. Hashem tiene eso, mover primero a levita, porque la redención está cerca. ¿Sí se entiende, no? Y después toda la nación va con los ancianos y a toda la nación entera que viene un redentor.
Entonces, las señales del inicio de una tribulación, o las señales que vamos a ver cuando el pueblo va a ser perseguido, es el nacimiento de un nuevo rey, un nuevo soberano, un nuevo encargado de todo. Tiene que haber un ley, un nuevo orden. Alguien que decrete que él es sabio y que en su sabiduría hay que acabar con este pueblo. Multiplicación del pueblo. El pueblo se multiplica en el trabajo. El pueblo se multiplica cuando trabaja. Mientras más los oprimían, más se multiplicaba el pueblo. El ser un enemigo, vas a ser como una persona no grata para el sistema, no grata para el mundo. Te vas a convertir en algo que prácticamente no debes de estar en ese mundo. No perteneces a ese mundo. No perteneces a ese orden nuevo, a esa imposición nueva. Impuestos, cosas que no puedas pagar, altos impuestos, cada vez vida más cara, cada vez más cara, cada vez más cara. Y una última señal es mientras más eres oprimido, más te fortaleces. ¿En dónde está nuestra fortaleza? En Hashem. Esa fortaleza nos va a hacer que volteemos, levantemos nuestras oraciones, volteemos de rodillas. Eso es lo que nos va a dar la fortaleza para el final de los días. Hay muchas historias en el Holocausto, cómo entraban a las cámaras de gases cantando, cantando. Anima a mí en una canción, la escribió en el tren que la llevaba a los campos de concentración. Ahí fue escrita esa canción, Anima a mí. Creo perfectamente en la venida del Mesías. ¿Dónde está la fortaleza de este pueblo? Si uno entiende, en la persecución, en la tribulación, es donde realmente sale quién es pueblo. Y donde realmente sale quién no es pueblo. Y ya para terminar, dice, en el Shemot 4:11, dice, mencionó, Adonai respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿Y quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? No soy yo, Hashem. Moshe no quería, aunque sea, no soy bueno para hablar. Y tal vez entendemos eso, pero realmente lo que Moshe decía es que yo no me puedo acercar a Faraón solo, porque él conocía los protocolos para poderse acercar a Faraón. Y nadie se acercaba solo a hablar con un faraón. Tienes que tener un vocero. No puedo hablar con él. Nadie se acerca. Si ves todas las películas, incluso, ves las películas cuando se acerca, siempre tienen a un persona al lado. Recordemos que Moshe creció en la casa de Faraón. Conocía los protocolos para poder hablar con Faraón. No era un neófito, no era nuevo él. Él sabía cómo tenía que hablar. Entonces él no podía ir solo a hablar con Faraón. Para empezar, ni Faraón le iba a recibir. Y vean las películas antiguas o que representan la antigüedad, nunca llega una persona sola. Hablar con otro soberano, no. Incluso Faraón. ¿Qué era Faraón? Hijo de Ra. Hijo de Ra. Por eso Hashem le dice a Moshe, tú serás Dios para Faraón y Aarón, tu profeta, tu voz. Si quieres hablar con Ra, tienes que hablar con Faraón, tú eres Dios y llevas a tu profeta. ¿Sí? Es simbolismo antiguo y
La traducción dice que era lento de lengua, pero realmente es que no tenía la forma de hablar con él. No tenía el o sea, no podía hablar con él. Eso es lo que decía. Entonces, hasta aquí le vamos a dejar. Ya se tardaron mucho ustedes. Muy bien, vamos a terminar la transmisión. Que el Eterno les bendiga. Nos vemos la siguiente semana. Shabbat Tov.